Bueno, entonces en la clase pasada habíamos visto algo con respecto a esta gráfica que ya les va a aparecer, en la cual teníamos varias cositas, ¿cierto? Este punto, ¿cuáles eran aquí los máximos de la función? Los puntos máximos de la función, ¿cuáles son? Es el punto C1 y C3, ¿cierto? Que son los valores máximos. A esos valores máximos los vamos a llamar extremos máximos relativos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los mínimos? C2. Ahí tenemos el punto C2, ¿cierto? Ese sería el mínimo relativo si tomáramos el intervalo abierto desde A hasta B. Pero si nosotros tomamos solamente el intervalo abierto, vamos a hallar los máximos o los mínimos relativos, ¿cierto? A estos valores máximos y mínimos relativos también se les llama extremos relativos. ¿Listo? Pero si nosotros tomamos el intervalo cerrado, o sea, desde A hasta B, miren que el punto A también es un mínimo. Entonces, como A está más abajito de C2, vamos a decir que el punto A es un mínimo relativo. ¿Listo? Es un mínimo absoluto. Mira, el punto A no es mínimo relativo porque el punto A no está en el intervalo abierto. Recuerden que cuando uno toma el intervalo abierto, no toma los extremos, ¿cierto? Pero el punto A, como es menor que C2, es un mínimo absoluto. O sea, es el menor de todos. Lo mismo el punto C3. Mire que el punto C3 es el máximo de todos. Entonces el punto C3 va a ser el máximo absoluto. A ver, ¿qué otra cosa? En este punto C1 y en el punto C2, miren que tenemos una tangente horizontal. O sea que en C1 y en C2 la derivada va a ser 0. Y en el punto C3 la derivada no existe. Miren que en el punto C3, aunque la derivada no exista, eso de todas maneras es un máximo relativo. O sea, que la derivada no exista no quiere decir que no pueda ser un punto máximo, ¿cierto? Otra cosa, los valores críticos. ¿Qué son los valores críticos? Es donde la derivada no existe o donde la derivada sea 0. O sea que el punto C1, el punto C2 y el punto C3 son valores críticos. ¿Qué más? Ya aquí hay como... Yo esta presentación se las monto en la plataforma, que aquí ya es como la explicación de todo, que C1 es un máximo relativo, que la derivada es 0, ¿cierto? Que C3 es un máximo relativo, que ahí no hay derivada. Esta otra diapositiva es que C2 es un mínimo relativo, que en el punto C2 también la derivada es 0, que para coger los absolutos siempre tomamos el intervalo cerrado, ¿cierto? Cuando vamos a tomar mínimo o máximo absoluto siempre tomamos los intervalos cerrados. Bueno, este era un teorema que estaba ahí, que era una condición necesaria para extremos relativos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que si f tiene un extremo relativo, quiere decir que en ese punto la derivada es 0, ¿cierto? O sea, en el punto C1, C2, miren que la derivada es 0. Pero, miren que si nosotros corremos el teorema hacia el otro lado, o sea, si decimos inicialmente, si f' de c es igual a 0, entonces en x igual a c hay un extremo relativo. Resulta que eso es falso, no siempre se cumple. En algunas casos se puede cumplir, pero no siempre, ¿cierto? Miren, por ejemplo, un ejemplo de este. Por ejemplo, en el punto C3. Miren que en el punto C3 la derivada no existe. O sea, la derivada ahí no es 0. La derivada ahí no existe. Y en C3 hay un extremo relativo. O sea, que ahí podemos comprobar que el recíproco de este teorema no siempre se cumple. O sea, el recíproco es cuando yo voy al lado contrario. O sea, parto desde la hipótesis que la derivada es 0, entonces ahí hay un extremo relativo. ¿Listo? ¿Sí, me hago entender? Entonces mire acá cómo se puede interpretar ese teorema que les dije.
que aquí hay extremos relativos en C sub 1 y en C sub 2. Y en estos puntos la derivada es 0. Que la derivada sea 0 quiere decir que la pendiente es 0 en esos puntos. ¿Sí? Ahí la pendiente es 0. Ya aquí hay otra explicación pues con las figuras de valor absoluto de x y de x a la 3. Creo que nosotros vimos esto en la clase pasada. Sí, sino que ya todos me empezaron a acosar por el examen. Entonces vamos a empezar a ver algo enseguida. Entonces este módulo 21 es básicamente de hallar valores extremos y valores mínimos, ¿cierto? Y identificar qué es un valor crítico y esas cositas. Ahora vamos a hablar de algo que se llama el teorema del valor medio. Bueno, esto es lo del valor crítico, que f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Eso es un valor crítico. Bueno, este teorema, para que antes de que pasemos al otro tema, lo que quiere decir es que si yo estoy en un intervalo cerrado, siempre puedo asegurar que hay extremos absolutos. A ver, de pronto, ¿cómo me entienden esto? Espera que ya. No, Jaime, que se me... Jaime se imagina, no me prende ni la lámpara. Bueno, yo tengo acá una función. Esa es una función continua, ¿cierto? Miren que no tiene trazos ni cosas pues así, interrupciones. Entonces cuando tengo una función continua, siempre... Espera, yo disminuyo acá que está como muy... Ay. Ahí se alcanzan a ver. Entonces aquí lo que es que siempre voy a encontrar extremos relativos, siempre que tenga una función, ya sean máximos, extremos absolutos, ya sean máximos o mínimos. Los extremos absolutos también nos pueden dar 0, ¿cierto? Ay, yo creo que antes lo aumenté acá. No, esperemos a ver. Entonces, si yo tengo una función continua, el extremo, por decir algo, el absoluto, el valor, el extremo absoluto, puede ser, por decir algo, este punto. Puede ser aquí en 0, ¿cierto? O puede ser también en este punto, dependiendo. Entonces lo que nos va a asegurar el teorema es que si yo tengo una función continua, siempre voy a encontrar extremos absolutos. Y esos extremos absolutos pueden ser en los puntos del intervalo, ¿cierto? Porque acuerden que los absolutos siempre los tomo cuando es un intervalo cerrado. O sea que puedo considerar este y este valor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver algo que se llama el teorema del valor medio. Este es del módulo 22. Pronto para los que estén ahí siguiendo el libro. Entonces tenemos inicialmente un teorema que se llama el teorema de Rolle y otro teorema que se llama teorema del valor medio. Resulta que el teorema del valor medio es una generalización del teorema de Rolle. Listo, es algo como más general. El teorema de Rolle es algo más específico, un caso específico. Son muy similares. Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Tengo la siguiente gráfica. Mire que en la gráfica tengo ahí dos puntos donde la derivada es 0, o sea que tengo dos tangentes horizontales, ¿cierto? En P' y en P. Entonces tengo lo siguiente. Miren que en la gráfica la función es continua en el intervalo cerrado A, B. Miren que la función no tiene ningún salto ni ninguna interrupción. En esta función f de a es igual a ¿cuánto? Si yo evalúo el punto x igual a a, ¿cuánto me da? Están muy callados.
¿Cuánto me da el punto? 5. Me da P. ¿Cuánto me da f de a? X igual a f de a, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Digan sin miedo. Pi medios. Da 0. Sí, mire que está sobre el eje X. En el punto X, ¿cuál es el punto? O sea, el punto ahí es 0. Y en el y f de b, mire que f de b, vea que ese punto en A es A, 0, ¿cierto? O sea que f de A me da 0, A, 0. Y el punto B es B, 0, o sea que f de A y f de B me va a dar 0. En esa función existen picos. O sea que en los puntos P' y P la derivada existe. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto da la derivada en P' y en P? 0. ¿Por qué da 0? Porque la pendiente es 0. Eso, porque la pendiente es 0 y mira que tiene dos tangentes horizontales. Siempre que nosotros podamos trazar en un punto una tangente horizontal, la derivada es 0. Bueno, yo quiero que les quede bien claro eso. Porque me gusta más que miren de la gráfica y no que lean todo eso, porque eso no se les... Más bien asocian la gráfica y con eso se acuerdan. Esto es toda la carreta que les dije. Que la función es continua, que f de a es igual a f de b igual a 0, que f' de x existe, en todos los puntos ahí. Pero en esos puntos P' y P la derivada es 0. ¿Cierto? Recuerden que cuando ustedes cómo hacen para saber si gráficamente una derivada existe o no. Cuando tiene picos. Si hay un pico, por ejemplo en la gráfica de valor absoluto de x, ahí me devuelvo, por aquí tengo una gráfica. Por aquí tengo un ejercicio, pero esta semana hacemos una tutoría y lo hacemos. Miren esta gráfica de valor absoluto de x. En x igual a 0 hay un pico. O sea que en esa gráfica no existe la derivada. En x igual a 0, en esa función. Valor absoluto de x. Cuando hay picos, ahí no existe la derivada. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado A, B, entonces puedo asegurar que existe por lo menos un punto P al cual le puedo trazar una tangente, una recta tangente a la curva. ¿Qué es una recta tangente? A ver, repasemos. Que corta la curva en un solo punto. Eso, que toca la curva en un solo punto. O sea que esa recta tangente en el teorema de Rolle es una recta horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Dice lo siguiente. Tengo una función que es continua en el intervalo cerrado A, B. La función es derivable en todos los puntos del intervalo abierto. Miren que si la derivada es 0 no quiere decir que la derivada no exista. La derivada es 0. Es que 0 lo van a excluir, ¿no? La derivada puede dar 0, no quiere decir que no exista la derivada. F de A es igual a F de B. Mire que tanto F de A como F de B nos dio 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si tenemos ese tipo de funciones, existe por lo menos un punto C que pertenece al intervalo A, B, tal que F' de C va a ser igual a 0. En este caso, ese punto C que está dentro de la función son estos puntos P y P', los que vimos que estos de acá. Estos puntos P y P'. Miren que en el punto, espera que les muestre la gráfica. En el punto P, mire que está el punto C. Mire que C está dentro del intervalo A, B. O sea que en el punto C la derivada es 0, eso es lo que quiere decir el teorema. Pero miren que yo puedo encontrar varios puntos, miren que en el punto P' también hay otro. Listo, o sea, no solamente es un solo punto, hay varios. Bueno, les voy a explicar una generalización del teorema de Rolle. Con el teorema del valor medio es más general, listo. Y con eso les hago un ejemplo, para que hallemos de pronto unos punticos ahí. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio?
Teorema del valor medio es una generalización del teorema de Rolle. O sea, Rolle es algo más específico. Entonces, ¿qué dice? Dice casi exactamente lo mismo. Que tengo una función continua en el intervalo a, b. Que la función es derivable desde a, b. O sea, en el intervalo abierto. Pero miren que lo último cambia. Que decían, aquí lo que dice es que f' de c va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. O sea, en el anterior decía que existía un punto c que pertenecía a b. Y que en ese punto la derivada era 0, ¿cierto? Pero miren que acá, si f de b y f de a son diferentes, miren que en el teorema de Rolle f de b y f de a eran iguales. ¿Se lo vuelvo a mostrar? Vean. En el teorema de Rolle f de a y f de b son iguales. Si f de a y f de b son iguales, mire que f' de c es igual a 0. Entonces tengan en cuenta esto, que les va a pasar la diapositiva a lo del teorema del valor medio. Entonces ya generalizando, ¿qué haría? Que f' de c, buenos días. Buenos días. Que f' de c es igual, está muy raro yo llegando los dos solitos, ¿cierto? Y tarde. Entonces, ¿qué haría? Que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Miren que si f de b y f de a son iguales, f' de c nos da 0. O sea que por eso el teorema de Rolle es algo general. ¿Sí entienden lo del teorema? Teóricamente yo que pregunten todo lo que quieran, muchachos. Pero que por aquí tengo un ejemplito para que no me aburran. Porque yo sé que esta clase es como pesadita. Entonces, si les piden un ejemplo, si les piden un ejercicio, lo siguiente. Tienen que f de x es igual a x menos 1 más 1 sobre x menos 1. Entonces les dicen que miren si esa función satisface las hipótesis del teorema del valor medio para derivadas en el intervalo desde 1,5 hasta 3. Y en caso afirmativo determina el valor de c que satisface la conclusión. O sea que ahí nos toca hallar el valor de c, ¿cierto? C tiene que estar dentro del intervalo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cierto? Esa es una condición. Que C esté dentro del intervalo. Pero C tiene que estar dentro del intervalo abierto o cerrado. Cerrado. C es intervalo abierto. Vean por aquí está. Vale acá. Ya lo voy a mostrar. Por tanto, existe por lo menos un punto C que pertenece al intervalo A, B abierto. Listo, ya con eso no se les olvida. Que C tiene que estar dentro del intervalo. O sea que si C pertenece a los extremos, C no es el punto que nosotros estamos hallando. Listo. Pues si yo les pido hallar el punto C, no existe. Ahí dice que existe por lo menos un punto C. Pueden existir varios. Mire que en la gráfica anterior estaba P' y estaba P. Ahí dice que existe por lo menos uno. Pueden existir 2, 3. Ustedes pueden ver. Piensen un momentico cómo harían este ejemplo. Vayan haciéndolo ahí. Este parcial es control. Digamos, aquí tenemos ya 2 parciales. Bueno, ¿cómo lo haríamos? A ver, ya lo hicieron, ¿cierto? Estos muchachos muy voladores. Bueno, entonces tenemos que esto y el intervalo desde 1.5 hasta 3 cerrado, ¿cierto? Entonces ahí me dice que tengo un punto, o el intervalo es desde A hasta B. Entonces A hasta B va a ser desde 1,5, 3.
Listo. Si yo evalúo el punto x igual a A, o sea, 1,5, ¿cierto? A es 1,5 y B es 3. ¿Cuánto me da f de A? Sería 1,5 menos 1 más 1 sobre 1,5 menos 1. Ustedes que ya son tan tesos sumando fraccionarios. Ya tienen que estar muy diestros sumando fraccionarios. No me pueden decepcionar con el profesor de álgebra. 1.5 menos 1 da 0.5, o sea que da un medio, ¿cierto? 0.5 es un medio. Sí, más 1 sobre 1.5 menos 1 da un medio. Y 1 sobre un medio da 2 más 0.5. Eso les da 2.5. Bueno, ¿y cuánto les da f de b? Tres menos 1 más 1 sobre 3 menos 1, ¿cierto? Ahí sí ven, muchachos. Estoy como preocupada con eso. Pero subí eso hace un poco. Le subo un poquito. Ahí. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da f de b? 5 medios, o sea 2.5, listo. O sea que miren que f de a y f de b nos dio lo mismo. Cuando f de a y f de b nos dé lo mismo, eso quiere decir que ya no tenemos necesidad de aplicar el teorema del valor medio, sino el teorema de Rolle, ¿cierto? Miren que cuando estos dos son iguales, de uno aplico el teorema de Rolle. Cuando son diferentes, aplico el teorema del valor medio porque es algo general. Cuando f de a y f de b son diferentes, aplico la formulita del teorema de Rolle. Entonces, eso quiere decir que f' en c va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo creen ustedes que hallaré en el punto C? Cuéntenme a ver. El punto C, eso es lo que le están pidiendo en el ejercicio, que hallen el valor de C que cumple esa hipótesis. Yo los dejo pensar un momentico, ¿cómo cree que lo haría? Integramos la derivada. ¿Integramos qué? No. No, lo que se les ocurra. Dígame cualquier. Derivamos el Derivan la función, sí. No, yo no sé, ustedes son los que me están diciendo qué hacer. Yo hago lo que ustedes me digan. Si dice que f', entonces que hay que derivarla. Listo, entonces muy bien. Entonces derivamos la función. Derivemos esta función que nos dieron, f' de x. ¿Cuánto nos da la derivada? Entonces tenemos la derivada de x menos 1. La derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0. Más. Aquí la derivada, aquí no aplico regla derivada 7, que es la de un cociente, sino que aplico la del 6, que es 1 sobre una función. Pues es parecida a la del cociente, sino que es más rápida. Que eso fueron las observaciones que yo les puse en un examen. Entonces aquí aplico la regla de derivada 6. Entonces, ¿qué es? Elevo el de abajo al cuadrado menos la derivada del denominador del de abajo. La derivada de este es 1 y la derivada de este es 0. Entonces quedaría menos 1. Entonces, para poder hallar el punto, ¿se perdieron? Para poder hallar el punto C, entonces ahí me dicen que f' en el punto C, ¿cierto? Entonces tengo acá f' de C, que va a ser igual, que es lo mismo que reemplazo x por C, a 1 menos, aquí sería menos, 1 sobre C menos 1 al cuadrado, y todo esto igual a 0. Entonces, ¿cuánto daría C? A ver, ustedes háyelo ahí en un momentico, a ver, ¿cuánto les da C?
Esa sería la ecuación. 1 menos 1 sobre c menos 1 al cuadrado igual a 0. ¿Cuánto le daría el valor de c? ¿Ya despejaron C? Ya ustedes tienen que estar así voladores. ¿Cuánto les da C? Se no tendría dos valores. No sé. Ustedes, yo soy los que los estoy poniendo a trabajar a ustedes. A ver, ¿cuánto le da a Oscar en los valores de C? Inaugurémoslo. Porque llegó tarde. Mentiras, Oscar. Bueno. Que C es igual a 0 y a 2. A 0 y a 2. C igual a 0 y C igual a 2. Bueno, pero entonces si no, ahí nos dijeron que halláramos los dos valores nos sirven. Pues yo no tengo un C al cuadrado. No sé. Usted me dice que C le da igual a 0 y C le da igual a 2. Los dos valores cumplen las hipótesis del teorema. Los dos valores. Nada más 0. No sé. Solamente el 0. C igual a 0. ¿O cuáles son los valores que cumplen la del teorema? ¿Cuáles son los dos valores? Cuéntenme a ver. Esos dos valores cumplen la hipótesis. Miren que el valor de C igual a 0 no cumple la hipótesis porque 0 no pertenece al intervalo abierto. Acuérdense que el intervalo va de 1,5 hasta 3. O sea que este no cumple y el único valor que nos sirve es C igual a 2. O sea que C igual a 2 es el valor que cumple las hipótesis del teorema. Oiga, esa muchacha, ¿por qué no fue? ¿Nos aburrió o qué? Entonces, yo me imagino que Andrés lo hizo de esta forma. 1 sobre, o lo hizo pues de otra forma, C menos 1 al cuadrado. Entonces, ya aquí le dio este al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a 1, ¿cierto? Este 1 y este 1 se van. Y aquí saca factor común C. C que multiplica a C menos 2 igual a 0. Entonces de esta forma haya C igual a 2 y C igual a 0, perdón, y C igual a 2. Los dos valores que Andrés dijo que daba. Sí, así lo hizo. Sí, profe. Bueno, yo creo que algunos lo hicieron de esta forma. C menos 1 al cuadrado igual a 1. Sí. ¿Cierto? Y sacaron raíz a ambos lados. Sacando raíz de acá y sacando raíz acá. Les quedaría C menos 1 igual a 1. Resulta que con este, pues no se puede porque están botando un valor. Y aquí de pronto en este caso el valor no pertenece al intervalo, pero de pronto si perteneciera al intervalo, ¿qué? Entonces cuando de pronto tengan algo así cuadrático, es mejor que lo hagan de pronto por la fórmula cuadrática. Que es ahí, bueno, que ya saben la fórmula de memoria. ¿Sí? Ahí en el libro hay unos ejercicios resueltos en ese capítulo, en el capítulo 22.
En la página de mi libro, que es la edición, la segunda edición, en la página 222. Ahí hay un ejercicio hecho, hay otro, hay 3 ejercicios hechos ahí, para que los miren, bien juiciosos cuando estén estudiando para el examen. ¿Examen? Ay, ¿quién dijo? ¿Cierto? ¿Cuál examen? Bueno, muchachos, vamos a ver algo que se llama también, esto es algo que pertenece a las derivadas, ¿cierto? El teorema del valor medio. Hay algo que pertenece a las derivadas que se llama el criterio de la primera derivada. Ustedes... Ay, yo les debería de tapar. Porque, ¿para qué creen que se utiliza el criterio de la primera derivada? Se utiliza para determinar los extremos relativos de una función. Pero más importante es como dónde crece y dónde va a decrecer la función. O sea, dónde la función va a ser positiva y dónde va a ser negativa, ¿cierto? Eso es el criterio de la primera derivada. Entonces, si quieren, hagan por allá. Los que no les guste de pronto copiar, pues como todo, porque también si es como, si tienen el libro, pues, o pueden bajar la presentación. Entonces, si quieren, hacemos como un resumencito acá en un cuadrito. Criterio, primera derivada. Porque ahorita vamos a ver otro criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. Entonces, criterio, primera derivada. Y hacemos una flechita acá. No, más bien 2 flechitas. Una flechita. Determinar. Eso es como un resumen. Determinar extremos relativos. O sea que les cabe todo. Extremos relativos. Y la otra segunda parte sería donde crece ¿cierto? Donde crece y decrece f de x. Entonces es lo que nos va a ayudar el criterio de la primera derivada. Entonces tenemos lo siguiente. Ay, no, hagámoslo primero con la gráfica y en sí ya miramos la teoría, ¿no? Cierto, más bueno con la gráfica. Por ejemplo, esta gráfica de acá. Si ustedes les dan esta gráfica y ustedes no saben nada del criterio de la primera derivada, ustedes intuitivamente, ¿dónde pueden decir que crece o decrece la función? Profe, Hola. una pregunta sobre el ejercicio que hicimos antes, que usted decía que se perdía un valor. Un valor. Y, Sí. pero yo le hice casualmente poniéndole a la raíz de más o menos raíz de 1 y aplicando Sí. Ay, sí. Sí, tienes razón. C menos 1 al cuadrado igual a... sí, eso me faltó a mí. Sí, tienes razón. Ahí me equivoqué yo. Sí, porque cuando es más 1 da C igual a 2 y cuando da menos 1 da C igual a 0, sí. Sí, ahí sí fue una falla mía. Que siempre que saquen raíz siempre es más o menos la raíz de algo. Listo, para que lo tengan presente. Muy buen aporte del compañero. ¿Cómo se llama? Antonio. Sí, no. Yo no me acuerdo de ningún Antonio. ¿Quién es? El muchacho de camisa negra. Bueno, Giovanni Antonio, pues Giovanni. Ah, sí, no, Giovanni. Yo sí me acuerdo de un Giovanni. ¿Quién es Giovanni? El muchacho de camisa negra, no. Ah, sí, ya. Ay, no me voy. El bailarín. El cantadito.
Bueno, entonces miren que ahí tenemos 3 puntos en X. Tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Dónde ustedes creen que la función crece ahí? De A a B. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale f de A? El punto de f de A minúscula. 0. F de A vale 0 y no el espera, la punto derivada A es cero. mayúscula. No vale. F de A vale A mayúscula. O sea, vean que en el eje X, cuando A es minúscula, la curva llega a A. Cuando B es minúscula, la curva llega a B mayúscula. Cuando es C, bueno, esos puntos P y Q, que a ver, ustedes qué me dicen, desde A hasta B, ¿la curva crece o decrece? Así gráficamente. Crece. ¿Y cuando va desde B hasta C? Decrece. Bueno, y en el punto P, ¿qué ocurrirá? En el punto Q. Vea que en el punto A, B y C hay una tangente horizontal, o sea que la derivada es 0. ¿Y en el punto P qué pasa? En el punto P. ¿Qué pasa ahí? En el punto Q la derivada es negativa. Ah. Porque la pendiente es negativa. Miren que ustedes ven en el punto A que la curvita está como encocada hacia arriba, ¿no? Y en el punto B la curvita está tirando hacia abajo. O sea que el punto P, la curva va desde arriba hacia abajo. Listo, miren esa observación ahí, que si ya lo vamos a mirar con el criterio de la segunda derivada. O sea que en el punto P va a ocurrir que ese punto P va a pertenecer a un tramo de crecimiento de la función. Listo. Y miren el punto Q. En el punto B tenemos la curvita como encocadita hacia abajo. Y en el punto C hacia arriba. Y el punto Q va a pertenecer a un punto de decrecimiento de la función. Listo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en el criterio de la primera derivada? Entonces tenemos una función que es continua, ¿cierto? En el intervalo A, B cerrado. La función tiene derivada. Entonces, ¿qué dice el criterio? Dice que si f' de x es mayor que 0, dice que la función va a ser creciente en ese intervalo. Y si f' de x va a ser menor que 0, la función va a ser decreciente. Entonces lo voy a anotar en el papelito resumen que estamos haciendo por acá. Pues que algunos estamos haciendo, otros yo aquí, ustedes allá. Entonces, donde f crece y decrece. Entonces tenemos, a ver cómo lo hiciéramos. Pongámosle, es que aquí es muy bueno, si ustedes, allá como les alcanza, pongan así como un corchetico. Entonces dicen f' de x mayor que 0, entonces la función crece. Lo que aquí bien. f' de x, f crece. Y donde f' de x sea menor que 0, f decrece. O sea que a ustedes les podrían dar la gráfica de... ¿La gráfica de qué? Les podrían dar la gráfica de la derivada o la gráfica de la función, ¿cierto? Donde la derivada sea mayor que 0, la función f de x va a crecer. Y donde f' de x sea menor que 0, f decrece. Listo. Entonces f crece como en sentido positivo del eje x. Mira que ahí la función va ascendiendo, va de menor a mayor. Y la función va decreciendo como cuando desciende, cuando va de arriba hacia abajo. Profe, ¿nunca es igual a 0? Señor. ¿Nunca es igual a 0? Bueno, no le escuché. Que si nunca es igual a 0. Siempre va a ser mayor o menor. Ah, pues en este caso sí, porque solamente estamos hablando de que crece la función o decrece la función. Hay unos sí y otros. Entonces tenemos acá.
Ah, bueno, entonces aquí lo mismo. Que si f' de x es mayor que cero, la derivada va a ser positiva, o sea que f de x es creciente. Y donde f' de x es menor que cero, la derivada va a ser negativa y la función va a decrecer. La grafiquita. Entonces, estas eran las preguntas pues como que yo les tenía. ¿En qué intervalo la función crece y decrece? Entonces miren que la gráfica desde A hasta B, la función va a crecer, ¿cierto? O sea que va a ir de menor a mayor, de abajo hacia arriba. Y desde B hasta C, la función va a decrecer, o sea que va desde B hasta C, va desde mayor a menor. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de la derivada en A, B y C? Acá, 0. Listo, porque tenemos una tangente horizontal y la pendiente es 0. ¿En qué punto la derivada es positiva o negativa? ¿Ustedes qué dicen? ¿En qué puntos? ¿En qué puntos la derivada es positiva o negativa? Positivo en C, negativo en C. Listo, entonces positiva en P y negativa en Q. Porque P pertenece a un punto, al costo de crecimiento y en Q pertenece a un intervalo de decrecimiento. Entonces, cuando un punto pertenezca a un intervalo de crecimiento, la derivada ahí es positiva. Y cuando el punto pertenezca a un intervalo de decrecimiento, la derivada es negativa. Bueno, entonces esto es lo mismo que ya les dije. Eso está en el libro. Esas son la solución de las preguntas, pero ya lo dijimos pues verbalmente. Aquí que en el punto P la derivada es positiva porque pertenece a un intervalo de crecimiento. Y lo que decía Andrei, que la recta tangente ahí, pues la pendiente era positiva, ¿cierto? ¿Acuerdan cuando hicimos la forma punto pendiente? Cuando teníamos pendiente positiva, pendiente negativa, ¿cierto? Que iba hacia un lado o hacia el otro. Lo mismo acá en el punto Q, la derivada es negativa. Entonces, como dijimos que el criterio de la primera derivada nos ayuda para el crecimiento y decrecimiento. Entonces, el criterio de la primera derivada también nos va a ayudar para indicar los extremos relativos. Entonces, tenemos lo siguiente. Si f es una función continua en un intervalo y los puntos A y B y C pertenecen a ese intervalo, pero tenemos lo siguiente, que A va a ser menor que C y C va a ser menor que B. Vea que C está en la mitad, miren que el valor de C está entre A y B. Listo. Y nos dicen que C es un punto crítico de F. O sea, ¿qué significa un punto crítico? Que la derivada sea 0 o que la derivada no exista. Entonces, si f' de x es mayor que 0, para todo x que pertenece a A, C, y f' de x es menor que 0 para todo x en C, B, entonces fs es un máximo relativo. Ahí de pronto no me entienden bien, pero venga, hagámoslo acá, yo les voy diciendo la teoría. Tenemos estas dos gráficas. Miren que tenemos A, C y B, ¿cierto? Lo que yo les dije, C está entre A y B. Entonces, ¿qué nos dicen? F' de x es mayor que 0 para todo x que esté en A, C. Mire que desde A hasta C la derivada es positiva, o sea que la derivada va en crecimiento, ¿cierto? Va desde menos hasta más. Y desde C hasta B la derivada va la función decrece, o sea que si la función decrece, la derivada es menor que 0. Listo. Bueno, desde A hasta C la función crece, o sea que ya hemos dicho que cuando crecía la derivada era positiva. Y desde C hasta B, cuando la función decrece, hemos dicho que la derivada es negativa. O sea que el punto C,
¿Qué es el punto C? El punto C es un punto crítico. Miren que ahí la derivada en el punto C es 0. Listo. Entonces vamos a decir cuando la derivada va de positiva a negativa, en ese punto vamos a decir que hay un extremo relativo. Listo. Y ese extremo relativo lo vamos a llamar un máximo relativo. Mira que lo mismo es miren las dos gráficas. En una gráfica f' de c es 0 y en la otra gráfica f' de c no existe. O sea que en ambos a esos son valores máximos relativos. Listo, el punto C. Entonces anoten ahí, máximo relativo cuando cambia la derivada de mayor a menor. Para que les quede si quiere ahí de máximo relativo, f' de x va de mayor a menor. ¿Ves que? Es que a mí no me cabe en el supercuadro. Pues acá, determinar extremos relativos. Entonces, como poner acá esa parte. Cuando f' de x va de mayor a menor, entonces ahí tienen mayor que 0 a menor que 0. Entonces ahí tienen un máximo relativo. No, lo que les quiero decir, que anoten acá, determinar extremos relativos. Entonces, para que cuando van de mayor a menor, ahí tienen un máximo relativo. Es que yo anoté la cosita muy pequeñita. Pero ustedes ya me entendieron la idea. Y también podemos decir lo del mínimo relativo. Si tenemos lo siguiente. F' de x es menor que 0 desde A hasta C. Y f' de x es mayor que 0 cuando va desde C hasta B. O sea que el punto C es un punto crítico. Miren que en la primera figura, en el punto C la derivada es 0 y en la segunda figura la derivada no existe. ¿Cierto? Que son los criterios para punto crítico. Entonces el punto C es un mínimo relativo. Entonces, ¿cuándo es un mínimo relativo? Cuando va de menor a mayor. Listo. Los que les guste la teoría, véanla aquí. Ahí está teóricamente lo que significa eso. Lo del mínimo relativo y lo del máximo. Entonces ya saben, mínimo cuando va de menor a mayor y máximo cuando la derivada va de mayor a menor. Y en ese punto la derivada no exista o la derivada sea 0. O sea, cuando hay un pico. ¿Listo? En las funciones donde hay picos ahí podemos hacer eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí hay en este punto el punto C será un máximo relativo o pertenecerá a un extremo relativo. ¿Ustedes qué me dicen? Ahí en el punto C. Ajá. El punto C la derivada. ¿Es un máximo? No, eso sí, No existe. No hay la derivada de 0. No. Es un máximo, sí. ¿Quiénes dicen? Alza la mano los que digan que es un máximo relativo en el punto C. Ninguno. Alcen la mano pues los que digan que es un mínimo relativo en el punto C.
Entonces, alza la mano pues los que digan no, los que no saben no responden. Ah, os fue. Que hayamos dicho que cuando era un máximo, un mínimo. Cuando iba de mayor a menor era un máximo, ¿cierto? Y cuando va de menor, cuando la derivada va de menor a mayor es un mínimo. O sea que miren que en el punto C no tenemos ningún extremo relativo. Pues ahí no tenemos ni máximo ni mínimo. Porque vea que ahí no cambia la derivada. Ahí la derivada es mayor que cero y mayor que cero. Ahí no hay un cambio de la derivada. En esta gráfica. En esa gráfica el punto C es un máximo o un mínimo. Miren que ahí tampoco, porque ahí la derivada siempre va a ser menor que cero. O sea que no hay cambio de la derivada. Entonces, esto es como el resumen de esa parte. Si la derivada pasa de positiva o negativa, el valor crítico corresponde a un máximo relativo. Pero si la derivada pasa de negativa a positiva, el valor crítico corresponde a un mínimo relativo. ¿Listo? ¿Ustedes acuerdan después de eso? Si la derivada pasa de positiva a negativa, el valor crítico en ese punto va a ser un máximo relativo. Si la derivada pasa de negativa a positiva, el valor crítico va a corresponder a un mínimo relativo. Entonces vamos a hacer este ejemplo. F de x igual a x más 1 a la 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahí me dice, analiza los intervalos donde crece y decrece la curva y la existencia o no de extremos relativos. Entonces les voy a dejar 5 minutos ahí para que lo hagan. ¿De qué mes estás aquí? Abril. ¿Están discutiendo el ejercicio? Yo espero que sí.
Entonces, ¿cómo creen ustedes que se haría ese ejercicio? Sí. Ah, Ángela por aquí lo va a hacer, la compañera de ustedes que está en Medellín. Esperemos un momento. Sí, es que ella lo haga, ¿cierto? La sacamos aquí. Si lo hago todo que veamos. Ah, le doy de pronto una bonificación por parcial. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Para qué no habla de bonificaciones primero? Ay, no, usted sí, vea, yo me fui para el baño, vine y no, que nadie. Y Ángela me está preguntando, profe, y yo así, es así. Bueno, ahí dice dónde crece y crece la curva. Entonces, para mirar dónde crece y crece es la derivada, ¿cierto? A ver cuánto le dio la derivada. Esto es 3x más 1 a la 2. 3x a la 2 por 1. Polaridad interna. O sea que tenemos 3x más 1 al cuadrado. Ah, pero es un coseno. Pues que si factorizamos eso. Y el numerador. Y también el Bueno, ¿cuánto les dio la derivada? Entonces va pues x más 1 al cuadrado por x menos 5, pues yo ya la traje por aquí lista, juiciosa. Me quedé hasta la 1 de la mañana haciéndola, entonces. Mentira, va. Así como dicen los libros, el estudiante puede comprobar fácilmente, el estudiante puede verificar fácilmente que la derivada da lo que dice la profe ahí, puede verificar porque se quedó hasta la 1 de la mañana. Mentiras. Que la derivada da, ¿cierto? Da eso. Bueno, a ver, por aquí Ángela me mandó, ve, Ángela ya la tenía hecha, a ver cómo le da. Entonces ahí ustedes qué harían. Bueno, Ángela, y entonces cuéntame dónde la función es positiva, dónde crece o decrece la derivada. En la primera crece. Y en la última. Y en la última. Usted me acuerda pues para el paso. Profe, después de derivar no hay que... Entonces ahí qué hacen, bueno, después de derivar, ¿qué hacen? ¿Ustedes qué Hay que harían? igualar a cero. Hay que igualar a 0, ¿y por qué? Contamos. Para despejar X. Listo, para despejar X. ¿Ustedes creen que es fácil despejar y que sea ahí? Miren que aquí tenemos un cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos en el primer parcial? Ay, ese martillo, el primer parcial. Algo que se llamaba en el primer parcial desigualdades. Entonces, como nosotros tenemos que mirar dónde la derivada es mayor que 0 o dónde la derivada es menor que 0, entonces utilizamos algo que me dice Ángela que se llama el método del cementerio, ¿cierto? Que son esas crucecitas que a ustedes les gusta tanto. Entonces miren acá en esta función x más 1, si ustedes le elevan al cuadrado, esto siempre les da positivo para cualquier valor que reemplacen ahí. 2, 3. Entonces para los únicos que tienen que hacer el valor de cementerio es para x menos 5 y x menos 1. Entonces acuérdense, aquí separan
x igual a 5 y x igual a 1. Para x mayores que 5 es positiva o negativa la función. Positiva, bueno. Para que no me tensionen tanto. Para x mayores que 1 es positiva o negativa. Positiva, bueno. Y aquí negativa. Entonces, recuerden, después de hacer este método del cementerio, hacen otra rayita adicional, aquí. Otra rayita adicional que es la respuesta. O sea, que es la multiplicación de estas dos líneas. ¿Listo? Aquí tenemos el 5 y aquí tenemos el 1. Entonces, ¿qué tenemos? Más por más nos da más. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. O sea que nosotros podemos decir que f' de x acá y la vamos a poner con una flechita hacia arriba, la función crece, ¿cierto? Va de abajo hacia arriba. En este punto también la función crece. Y en este punto la derivada decrece. Sí, sí es claro. Entonces tenemos acá que f' de x crece. ¿En qué intervalos? Desde menos infinito hasta 1. ¿1 es abierto o cerrado? Cerrado, ¿por qué? Miren que la función, ustedes tienen que mirar algo, que si la función ustedes la reemplazan por x igual a 1, la función ahí no existe. Y la derivada es menos. O sea que en x igual a 1 hay que ponerlo abierto. ¿Listo? Yo les voy a poner el cementerio. Como son dos intervalos, entonces los tenemos que unir. Entonces, unido desde 5 hasta más infinito. ¿5 abierto o cerrado? Abierto. ¿Por qué abierto? Ahí sí la podemos poner cerrado. Ah, sí, porque ese está en el numerador. Eso porque eso está, pues pertenece a la función, ahí la función existe, todo. Bueno, f' de x, ¿dónde decrece? Desde 1 hasta 5, y lo mismo aquí abierto y aquí cerrado, ¿cierto? Bueno, ahora, en este punto, en x igual a 1, miren que la función... En x igual a 1, mire que la derivada era positiva y pasó a negativa, ¿cierto? Mire que pasó de positiva a negativa. Entonces x igual a 1 es un ¿qué? Yo les apego acá, relativo. Máximo. Si es un máximo. Que pasa de más a menos. ¿Por qué pasa de más a menos? Bueno, muy bien. Resulta que x igual a 1 no es un máximo relativo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que ahí la profesora no nos dijo pues que cuando va de mayor a menor es un máximo? Entonces la profesora sí es contradictoria, ¿cierto? ¿Por qué no es un máximo? Ya, no sé, no sé. Hay alguien que me dé la razón a mí, no me contradiga. Todos dijeron que era máximo. Eso, lo que dice Ángela, porque la función, porque f de x, ay, No está. porque la función no está definida ahí. ¿Cierto? O sea, x es igual a 1. O sea, si nosotros fuéramos a mirar el dominio de la función, el dominio de la función sería todos los reales excepto el 1. Entonces, como la función no está definida en x igual a 1, ahí ese no nos sirve. Ahora, el 5. En x igual a 5, la derivada cambia de negativa a positiva. ¿Eso es qué? ¿Es un qué? Va de menor a mayor.
Entonces ahí tenemos que es un mínimo relativo. Un mínimo relativo de la función. Entonces, ¿cuánto da ese punto? Si yo reemplazo el punto 5, aquí no lo estoy reemplazando en la derivada, sino en la función, que es donde me dicen que aquí hay un mínimo relativo, ¿cierto? Entonces el punto F5, f de 5, donde hay un mínimo relativo, es igual a 5,6 a la 3 sobre 4 a la 2. 6 a la 3. No, yo lo copio más bien. O si no, lo copiamos como lo tengo acá. 6 elevado al cubo. No veo dónde está. 6 elevado al cubo dividido 4 por 4, 16. O sea, queda 13.5. O sea que si ustedes reemplazan el valor de 5 en la función, eso les da 13.5. Y este es el punto en la curva en f de x donde ustedes encuentran un mínimo relativo. Listo. Si les quedó bien claro este, bueno, aquí no hay un máximo. Punto. No, pero me salió muy natural. ¿Cómo? Bueno, entonces tenemos algo adicional. ¿Les puedo ya pasar ahí? Sí. Algo adicional que se llama el criterio de la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, para los que estamos haciendo la hojita, ahí abajito ponen criterio de segunda de la derivada. Y entonces, ¿para qué sirve el criterio de la segunda derivada? Entonces sirve para determinar la concavidad de una curva, ¿cierto? Para determinar puntos de inflexión, y miren que también sirve para los extremos relativos. Entonces, para los que estamos haciendo el resumen. Entonces, criterio de la segunda derivada. Entonces, aquí está. Concavidad, ¿cierto? Enseguida les voy a explicar qué es lo de concavidad. Concavidad, aquí sería puntos de inflexión. Y acá sería extremos relativos. Entonces, mira que sirve para tres cosas. Entonces, miremos esta gráfica. ¿Qué significa que algo sea cóncavo? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué entienden ustedes por algo cóncavo? Cóncavo es como que haga una coquita, ¿cierto? Como que haga no sé, una curvita. Entonces, miren que en ese punto... En ese punto, ahí que es como desde que donde está subrayadito el X1, ahí podemos decir que nosotros tenemos una curva que es cóncava hacia abajo. ¿Qué característica tiene eso? Miren que ahí tenemos una tangente, ¿cierto? ¿La tangente está por encima o por debajo de la curva? Miren que la tangente está por encima de la curva. Tenemos una tangente entonces cuando tenemos una tangente que está por encima de la curva, ahí podemos decir que la curva es cóncava hacia abajo. Y en el otro punto, miren el punto X2, no sé si lo alcanzarán a ver bien allá o estará muy clarito. Miren que ahí la tangente va a estar por debajo de la curva, o sea que en ese punto tenemos que la curva es cóncava hacia arriba.
Bueno, a ver qué más podemos decir. Este punto P, ese punto P, ¿para qué no lo dibujarían ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué es ese punto P? Ustedes miren que ese punto P, ahí va a haber un cambio de concavidad. Miren que ahí la curva está hacia abajo y después cambia hacia arriba. O sea que ese punto P lo vamos a bautizar con el nombre de punto de inflexión. Del punto de inflexión es donde hay un cambio de concavidad, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. No, lo mismo que les estaba diciendo, que la tangente se encuentra por debajo de la recta tangente, la curva se encuentra por debajo, o sea que la tangente está pues por encima. Entonces ahí decimos que la curva es cóncava hacia abajo. Y lo mismo de la otra, decimos que la curva está por encima de la recta tangente, entonces ahí decimos que la función es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Y donde hay un cambio de concavidad, eso se llama un punto de inflexión. Profe, ¿esas diapositivas van a estar en plataforma? ¿Cómo? Estas diapositivas están en plataforma. Ay, yo no me acuerdo, me corchó. Pero no las debe mandar. Yo no me acuerdo, pero yo se las subo, pues yo me fijo, o sea, yo no recuerdo. Si ya no recuerdo ya las monté o no. No, lo que pasa es que yo tengo una que monté el semestre pasado, pero yo lo que hice fue que estas las puse con letra más grande. Miren que les puse subrayadito de rojo, pues como para que cuando estén leyendo resalten esos colores, entonces como que los colores les sirva para acordarse de los nombres, no sé. Sí. Me parece que es algo como más educativo, no sé. Pedagógicamente espero que eso sirva bastante. Sí, está bien. A ver. Entonces, a ver, tenemos esto de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, hay unas definiciones. Resulta que aquí vamos a tener dos símbolos para concavidad. Entonces, si tenemos una U hacia arriba, eso significa que es cóncava hacia arriba. Y si tenemos una U hacia abajo, eso significa que es cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. O concavidad negativa. Entonces tenemos concavidad hacia arriba o concavidad positiva. O concavidad hacia abajo, lo mismo que decir concavidad negativa. Entonces tenemos algo. Ahorita decíamos que cuando en el criterio de la primera derivada, ¿qué decíamos? Cuando la derivada era mayor que 0, teníamos que la función era creciente, ¿cierto? Y cuando la derivada era menor que 0, decíamos que la función era decreciente. Aquí se llama el criterio de la segunda derivada porque vamos a derivar dos veces. Y cuando derivamos dos veces y la derivada nos dé positiva, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Y análogamente, cuando derivemos dos veces y nos dé negativa, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces tenemos hacia arriba la segunda derivada es positiva y hacia abajo la segunda derivada es negativa. Entonces lo que quiere decir es que la concavidad va a coincidir con el signo de la segunda derivada. O sea, si la segunda derivada es mayor que 0, hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0, hacia abajo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos. Resulta, a ver, antes de esto, ¿ustedes qué me dicen? Siempre que hay cambio de concavidad, hay punto de inflexión, antes de ponerle lo otro. ¿Ustedes qué me dicen? Yo les dije que si había un cambio de concavidad, eso era un punto de inflexión, ¿cierto? Porque iba de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Ustedes qué dicen? Siempre hay punto de inflexión cuando hay cambio de concavidad. No me lea el libro. Así lo que se cree. Lo que se imaginen ustedes. Profe, Pues con la lógica de la... sí, Por ejemplo, yo tengo esta gráfica. Ya la voy a mostrar. Ahí tengo, mire que tengo una concavidad. De C1 a C2 tengo la función que es cóncava hacia abajo. De C2 a C3 es cóncava hacia arriba. De C3 casi hasta el punto C4 cóncava hacia abajo. Y mire que el punto C4 hacia más infinito es cóncava hacia arriba, o sea, va yendo hacia arriba la concavidad. En ese punto A es un punto de inflexión.
Punto A sí. Sí, cierto, mira que ahí va de abajo, ahí de arriba hacia abajo. El punto B, también el punto C. Y en ese punto C4, donde hay como una asíntota vertical, ahí en C4. No, ¿por qué? Porque ahí Entonces miren que ahí tenemos como decir un salto, ¿cierto? No es continuo. Ahí se Entonces para. ahí nosotros, ahí en ese punto nosotros vamos a decir que hay inflexión, ¿cierto? En ese punto vamos a decir que hay inflexión, más no hay punto de inflexión. Entonces ahí por eso les puse la. Hay inflexión, pero ahí no hay punto de inflexión. Listo. O sea, ahí sí hay cambio de concavidad. Mire que el cambio de concavidad no lo podemos pues eliminar. Entonces cuando hay cambio de concavidad, ahí podemos decir que hay inflexión, pero ahí no hay punto de inflexión. Listo. Gráficamente se puede ver así. Te vamos a hacer un ejercicio para que nos vamos a desayunar, a tomar la media mañana. Sí. repasamos con esto. Bueno, espero que por aquí hay un ejercicio. Ah, pero ven y me falta lo de los máximos y los mínimos. Aquí dice que si f' de c es menor que 0, entonces ahí va a haber un máximo relativo en el punto C. Y si f' de c es mayor que 0, entonces f va a presentar un mínimo relativo en ese punto C, ¿cierto? Y C pertenece al intervalo donde está definida la función. Ese intervalo es un intervalo abierto. ¿Listo? Siempre que hablemos de relativos, siempre es intervalo abierto, ¿cierto? Cuando hablemos de absolutos es cerrado. Entonces, hagamos este ejercicio. Vamos a analizar los intervalos de concavidad y la existencia o no de los puntos de inflexión para f de x igual a x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 4. Entonces, ¿cuánto nos dio la segunda derivada? La primera cosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les da la derivada? X F' de x es igual. Yo les ayudo un poquito. Aquí en el denominador da x a la 2 menos 4 al cuadrado. Y después de simplificar ustedes el numerador, ¿cuánto les dio? Eso arriba les da 2x que multiplica a x a la 2 menos 4 menos x a la 2 más 3 por 2x también, que es el de abajo.
Entonces, ¿cuánto les da? Entonces, aquí en el numerador les da menos 14x. Entonces, el estudiante puede comprobar, verificar fácilmente que la primera derivada de la función da esto. ¿Cuánto le da la segunda derivada? ¿Ya la están haciendo? Ah, bueno. Orlando le tiene la respuesta. Ay, no, qué feliz. Primero lo dije. Sí, primero. Me quedé solo, ¿sabes? ¿Qué pasa con el dinero y el amor que nos llega a nuestras vidas? ¿Para qué el amor? ¿Para qué dinero? Entonces ustedes en la casita, así bien juiciositos cuando estén estudiando para el examen, se dan cuenta que la segunda derivada de la función les da eso, 42x a la 2 más 56. Pues simplifican en todas las operaciones pues del caso. Y aquí les queda x menos 2 al cubo. Y aquí les queda x más 2 al cubo. Entonces, lo que nosotros tenemos, lo que nos están pidiendo es donde la función El estudiante no puede verificar. es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Entonces, lo mismo. Como tenemos que mirar donde la segunda derivada es mayor que 0 o menor que 0, entonces hacemos lo mismo, el método del cementerio. ¿Listo? Entonces miren que el numerador siempre va a dar positivo. Aquí tengo x a la 2 y cualquier valor que reemplace acá siempre me va a dar positivo porque aquí tengo esto elevado al cuadrado. Pero aquí en el denominador no. Miren que aquí tengo esto x más 2 al cubo, pero aquí si tuviera al cuadrado sí, pero como aquí lo tengo elevado al cubo, entonces ahí no siempre va a dar positivo. Entonces tengo que hacer x menos 2 elevado al cubo. Profe, pregunta. ¿Cómo? Profe, pregunta que de dónde sale el cubo. Ah, no, cuando ustedes simplifican, hacen las operaciones, pues. ¿Cuándo qué? Enterito no, profe, desmenuzadito. No, porque ustedes hacen la derivada y si no les da, pues me preguntan por la plataforma, porque a mí también me gusta que me pregunten por la plataforma y como ustedes no se meten por la plataforma, entonces yo quiero que cuando estén estudiando para el examen me pregunten. Entonces ustedes llegan y me dicen, profe, a mí no me dio lo mismo que usted nos dijo en clase, a mí me dio eso. Entonces ya nos sentamos entre los dos y lo hacemos en la plataforma. ¿Listo? Porque para eso se hizo la plataforma, para que hablemos por ahí. Entonces da positivo para x mayor que 2. Y para que ustedes tengan algo para hacer el fin de semana. Imaginen ustedes el festivo sin hacer nada. Eso pasa por delante. Y es un mínimo relativo los que entran a la Entonces acá menos por menos da más, menos por más da menos, más por más da más, ¿cierto? Entonces el simbolito que les dije ahorita, cuando es cóncava hacia arriba, entonces hacemos este dibujito, ¿cierto? Cuando la segunda derivada, aquí la segunda derivada es mayor que 0, ¿cierto? Donde tiene el signo más. ¿Dónde es cóncava hacia arriba? En este mismo punto. Cóncava hacia abajo, acá. Entonces f de x. Cóncava hacia arriba, ¿en dónde? Desde menos infinito hasta menos 2
unido desde 2 hasta más infinito. En menos 2 y 2, ¿eso es cerrado o abierto? El menos 2 creo que es abierto. Resulta que aquí es abierto porque la función no está definida. Listo. Y f de x es cóncava hacia abajo desde menos 2 hasta 2 también abierto. Listo. Bueno, cuando cambia de concavidad son los posibles puntos de inflexión, ¿cierto? X igual a menos 2 y 2 serán puntos de inflexión. Entonces, ¿qué me dice? ¿Sí o no? Entonces, en x igual a menos 2 y en x igual a 2 hay inflexión. Miren que hay cambio de concavidad. Pero no son puntos porque ahí no está definida la función. Entonces ya para terminar, dime. Dentro de 8 días hay un examen que corresponde al módulo 20, que es interpretación geométrica y física de la derivada. Y a este teorema que vimos hoy, que era el teorema del valor medio. Examen parcial. Ese examen dura 1 hora, o sea que dentro de la primera hora pues hacemos como si quieren un taller y aclaración pues de dudas. Lo podríamos aplazar si tenemos 2 parciales para el 8. Pero es que este parcial, vea, solamente es del módulo 20, 21 y 22. Y dentro de 15 días tenemos el último parcial que ya corresponde al criterio de la primera derivada, criterio de la segunda y análisis completo de todas las curvas. ¿Qué es esto? Pues la gráfica completa. O si quiere, hacemos dentro de 15 días solamente un parcial, desde el módulo 20 hasta el 25. No, pero ese caso Yo solo dividí en 2. pero es mejor 2 parciales Yo solo dividí en 2 porque inclusive todos me dijeron que era más fácil estudiar, pues dividiéndolos. Es mejor los 2 parciales. ¿Quién es la profesora? Bueno, entonces aquí tenemos acá un último aviso parroquial. Entonces para hacer, ya nosotros podemos hacer una curva completa, ¿cierto? Entonces podemos definir cuál es el dominio de la función. Recuerden que el dominio serían puntos donde de pronto la función
no esté definida, eso no pertenecería al dominio, ¿cierto? Por ejemplo, donde la función se anule o donde algo indeterminado. Entonces, de esa forma determinamos el dominio de una función. Los posibles puntos de discontinuidad, que serían ahí, por ejemplo, si yo tengo x dividido x menos 1, el punto x igual a 1 es un posible punto de discontinuidad, ¿cierto? Otra cosa que yo puedo hacer son los interceptos de la curva con los ejes x o y. Si yo hago el intercepto con el eje y, o sea que hago x igual a 0. Y si hago el intercepto con el eje x, hago y igual a 0. Y de esta forma sé dónde va a cortar la función en x o en y. Ya puedo hacer las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Que acuerden que las verticales es cuando igualo el denominador a 0. Las horizontales, que utilizo parte de ese teorema 3. Y las oblicuas, que puedo hacer la división de dos polinomios. Y ya lo que vimos hoy, ya podemos mirar los intervalos donde va a crecer y decrecer la curva, que eso se hace con el criterio de la primera derivada. Los intervalos de concavidad, donde la función va a ser hacia arriba o hacia abajo, con el segundo signo de la segunda derivada. Los puntos de inflexión. Entonces con eso podemos hacer una gráfica completa. Entonces dentro de 15 días que es este examen, ustedes tienen algunos ejercicios de esto. Ay. Entonces ya como para que estudien para el último examen, ustedes pueden hacer este ejercicio y me cuentan cómo les va, o si quieren lo hacemos. Dice trazar con todos sus elementos la gráfica de la función. Espera, esta línea acá. Entonces para introducir hacemos parcial de los módulos 20 a 20, 21 y 22. 22. Sí, en la primera. Sí, 20, 21 y 22. Entonces, si quieres, esta semana hacemos un taller, pero yo el miércoles por la tarde no creo, no puedo. No, ver con el monitor.